Saludamos, como todos los días, a los especialistas. En este caso, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Nacional de Medicina de México y académico de la Universidad de Guanajuato, quien nos va a ayudar a contestar precisamente las dudas que nos llegan a través del auditorio, a través de las redes sociales. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. No lo escucho. A ver, doctor, ¿me escucha? Bueno. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente bien. Okay. ¿Cómo está, doctor? Ok. Bien, Lalo, gusto de estar con tu auditorio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus compañeros de trabajo, antes que nada? Pues todavía bien. Aquí contendiendo con el incremento del número de casos, pero todavía todos bien, por fortuna, gracias. Sigue incrementándose el número de casos de forma considerable, ¿verdad? Así es, y en algunos lugares donde no habíamos tenido intensificación, la estamos teniendo, como ocurre ahora en el estado de Guanajuato, donde también, por desgracia, pues empieza a haber personal de salud ya enfermo, pero todavía es controlable la situación. ¿Los hospitales todavía no están cerca de colapsarse? Todavía no, aunque algunos de ellos ya están al límite de su capacidad. Particularmente los de las instituciones públicas. Hay que decir que los hospitales de instituciones privadas tienen relativa poca capacidad para recibir a pacientes con COVID, pero los de instituciones públicas ya están prácticamente al límite de sus capacidades. ¿Para cuándo calcula usted, doctor? Y ahora entramos a las preguntas del auditorio. ¿Para cuándo calcula usted que el estado de Guanajuato entre a su etapa más difícil, al pico más alto de la pandemia? Eso seguramente será ya en las semanas venideras. ¿Cuáles? No podemos decir con precisión, pero depende también de las ciudades, porque las ciudades más grandes entrarán primero, como León, y algunos lugares de alta movilidad poblacional. Pero en Guanajuato seguramente en las semanas subsecuentes, 2 o 3 semanas. Ahora, entendemos que en Guanajuato ya se abrieron algunas cadenas productivas, como es la industria automotriz y la industria aeroespacial, las plantas que hay ahí en el estado. ¿Esto ha provocado que incremente el número de casos? Sí, todavía seguramente lo que vayamos a ver en este momento no lo vamos a resentir inmediatamente en los hospitales, porque recordemos que cuando una persona enferma va a tardar todavía en manifestarse y en tener insuficiencia respiratoria. Entonces lo que tengamos de infecciones en este momento lo vamos a resentir en los hospitales, pero en 15 días. Por eso es que con este virus hay que adelantarse, hay que ir siempre un paso adelante y darnos cuenta cuando ya hay infecciones en las fábricas para sustraer a las personas que puedan estar enfermas. Puede ser un poco más preciso, porque es bien interesante lo que nos está diciendo. Hay que adelantarse y eso nos va a permitir ganar muchísimo ante esta pandemia. ¿Cómo adelantarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, nos tenemos que adelantar en buscar a las personas que puedan estar contagiadas y que no lo manifiestan. Hay que recordar que aquí el eslabón más débil de la epidemiología de esta enfermedad son las personas que no manifiestan nada, que son asintomáticas, pero que expulsan una gran cantidad de virus. Hay que empezar a detectar a esas personas, particularmente en las cadenas productivas, porque si no puede pasar que colapse toda la cadena productiva. Una sola persona que esté diseminando la enfermedad genera una cadena donde pueden enfermar decenas, centenas de personas, como se vio en la industria del procesamiento de carne en Estados Unidos, que cuando se dieron cuenta ya había miles de personas infectadas porque no tenían un protocolo para adelantarse, para empezar a buscar con pruebas de laboratorio aquellos que puedan estar infectados. Y por esto que nos está diciendo, doctor Alejandro Macías, infectólogo, pues lo que está pasando en la Unión Americana va a desatar otra vez un rebrote tremendo por todo lo que está sucediendo en estas movilizaciones en varias ciudades, en Nueva York, en Washington, en Minneapolis, en Los Ángeles, la movilización de soldados de la Guardia Nacional y la gente en las calles. Vaya, esto va a provocar un rebrote muy serio en la Unión Americana. ¿Usted lo ve así? Mira, probablemente, Lalo, pero aquí hay que decir una cosa también. Es menos probable que te peguen el virus en la calle a que te lo peguen en un lugar cerrado. El riesgo es, sobre todo, el volver a oficinas cerradas, porque está uno respirando el aire donde anda flotando el virus, y si tú lo estás respirando, digamos, a 20 virus por minuto, y tú necesitas 1000 virus para infectarte, porque no es tan bien como el toque del rey Midas, tú necesitas unos 1000 virus para infectarte. Pero si entras a un lugar en donde estás respirando a 20 virus por minuto, en una hora ya estás infectado. Entonces hay que abrir ventanas, evitar lugares cerrados, y esto estamos hablando de oficinas,
bancos, transporte público, y en la misma casa, cuando tú vuelves de la calle y tienes ahí al abuelo, a ti a lo mejor no te pasa nada, el abuelo empieza a respirar lo mismo que tú. Hay que ventilar también la casa. En estos momentos esto va a empezar a ser mucho más importante. Quizás los exteriores no sean tanto, Lalo, porque en el exterior tú hablas y el virus se dispersa en el aire inmediatamente. Esto va a ser más un problema de interiores. De interiores. Entonces, esto de regresar a trabajar en algunas oficinas va para largo. Sí, va para largo. Ahora, las oficinas que vayan a volver, porque son negocios que son imprescindibles para la economía, son estas actividades esenciales, que estén ventiladas, inclusive las que tengan aire acondicionado, que no acostumbramos a abrir ventanas, vamos a tener que empezar a buscar la ventilación. Esta es la evidencia, ya es contundente. Los lugares cerrados, con aire acondicionado o sin aire acondicionado, son extraordinariamente peligrosos para adquirir la infección. Entonces, lo que hay que comprar son ventiladores. Abrir ventanas. Abrir ventanas y ventiladores. Mantener un flujo de aire. Sí, o sea, mantener un flujo de aire, que el aire no se quede viciado flotando, porque el virus flota por horas en el aire y tú lo estás respirando. Si tú entras a un lugar donde está eso ocurriendo, en una oficina cerrada, y respiras un minuto, pues te llevaste 20 virus. Eso no te va a infectar. Tú necesitas unos 1000 virus para infectarte. Pero si entras una hora y estás respirando a 20 por minuto, entonces en una hora ya estás infectado. Por eso es que hay que evitar los lugares cerrados. Y si tienes que entrar a un lugar cerrado, entra el menor tiempo posible, al transporte público, a lo que sea. Y si tienes un lugar cerrado, ventílalo, para que no estés respirando ese aire viciado, que es el que se va a ir acumulando y que te va a dar la infección. Eso va a ser muy importante en esta etapa. Muy bien, doctor. Nos están preguntando en relación a lo que usted comenta, ¿por qué entonces no nos dejan ir a los parques? Yo creo que eso es algo que tendría que cambiar. Los parques tienen muy poco riesgo. Hay estudios de miles de casos de infección. Por ejemplo, hay un estudio de más de 3,000 casos de infección en el que acaso uno se dio en un parque. En los parques hay que mantener distancia, sí, hay que usar el cubrebocas, sí, pero ya debiéramos de tener los parques abiertos porque ahí el riesgo es extraordinariamente bajo. Lo que va a ser aquí muy peligroso es el transporte público. ¿Y cómo lo ve usted o cómo lo vislumbra usted? Haga de cuenta que usted es el director del metro, ¿qué haría? Está muy difícil. Yo diría, bueno, a ver, en el metro yo he visto que en algunas estaciones pusieron ventiladores. Habilitarlos si no los tienen. Ventanas abiertas en los vagones, que circule el aire lo más que se pueda. Pero en este momento yo no veo ninguna situación, ningún lugar más peligroso que un vagón del metro, porque los vagones del metro van a tener gente, seguramente en 100 personas hay 4 o 5 que van a tener el virus, 2 o 3 de perdida, y esos están mandando virus al aire, tú lo estás respirando. Entonces, mantener abajo las ventanas del metro, en las estaciones procurar ventilación, es lo que se puede hacer. Es muy difícil, es la situación más peligrosa de todo. Aquí nos pregunta Roberto González, doctor Alejandro Macías nos pregunta, Roberto González a través de Facebook, dice: ¿va a llegar el momento en que yo me pueda enterar si estuve enfermo o no de COVID-19? Sí, desde luego, porque hay pruebas de anticuerpos que ya se están validando, ya se están autorizando por la autoridad de salud, por la autoridad regulatoria, donde si tú tienes anticuerpos contra COVID-19 es que ya tuviste el virus. Hayas tenido síntomas o no los hayas tenido. De hecho, ya esas pruebas existen en algunos lugares de México. Muy bien, pues esa es una buena noticia, ¿no? Porque eso nos mantiene o nos permite tener un mejor control. Sí, de hecho, en algunas empresas va a permitir saber cuáles son los que ya se enfermaron, que con una relativa seguridad vuelvan a trabajar. Lo que pasa es que el problema es que las pruebas no son perfectas tampoco. Pueden de repente dar un falso positivo o un falso negativo y eso va a complicar todo. Pero las pruebas ya existen. Pero entonces, ¿esto de la inmunidad de rebaño sí va a funcionar en algún momento? Claro, pero mira, ahorita, por ejemplo, llevamos la primera oleada. Esa primera oleada probablemente no ha infectado ni al 10% de los mexicanos. Si estamos hablando de que no son 127 millones de mexicanos, pues nos quedan 100 millones por infectar. Y para que la inmunidad de rebaño funcione, se tiene que alcanzar por lo menos un 60 o 70%. Y ese 60 o 70% tendrá que ser a lo largo de diversas oleadas. Por eso la gente tiene que entender
que las cosas llegaron para quedarse, la higiene, esa necesidad de evitar conglomerados, esa necesidad de ventilarse, de usar la mascarilla. Eso llegó para quedarse por buen tiempo, porque la inmunidad de rebaño no se va a alcanzar pronto, ni vamos a tener una vacuna pronto tampoco, Lalo. Esto de quedarse en casa y trabajar desde casa, ¿también usted cree que llegó para quedarse? ¿Las clases a larga distancia llegó también? Para quedarse. Sí, de hecho, mira, yo soy profesor universitario. Ahora nos estamos percatando de que muchas actividades podríamos haberlas hecho así desde siempre. En algunas actividades el alumno tiene que ir, desde luego, pero en algunas no tiene para qué estar yendo si lo puede resolver desde su casa en una teleconferencia con el maestro. Algunas cosas tendrán que cambiar y esta epidemia seguramente va a dejar cambios muy importantes en la manera en la que hacemos las cosas en la sociedad. Ahora, las medidas que anunció el director del Seguro Social, el señor Zoé Robledo, el sábado pasado en Palacio Nacional, estas nuevas formas de convivencia, estas nuevas formas de vivir la vida, a las que nos vamos a tener que acostumbrar a como dé lugar, ¿usted las ve bien? Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a una tienda, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, cuando entramos a un estacionamiento, cuando cuando vamos al banco, ¿no? Los bancos van a tener que modificar todo su esquema, igual que los supermercados, igual que todo mundo. Eso nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, va a tomar un tiempo, pero desde luego que por lo menos mientras no alcancemos esa inmunidad de rebaño del 60-70%, va a tener que ser buscar el distanciamiento, pero insisto, Lalo, sobre todo los lugares cerrados, muy bien, sin ventilación. A mí no me preocupan tanto los centros comerciales, me preocuparía un poco más las oficinas, los bancos cerrados, la propia casa cuando vuelves y no la ventilas y le llevas el virus a los que están allá adentro. Aquí también nos están preguntando que si algún día vamos a regresar a como éramos antes al 100%. Pues no antes de unos años, donde que tengamos una vacuna. De hecho, si no llegamos a tener una vacuna, difícilmente va a ser antes de varios años. Si llegamos a tener la vacuna, eso será la señal de que pronto vamos a poder volver a lo que éramos. Antes de una vacuna, no. Por más tratamiento que tengamos, por más distanciamiento social, por más pruebas que hagamos, no vamos a poder volver a lo normal mientras no tengamos una vacuna. Esta pregunta también es muy importante y es de la gente que vive en la playa. Entonces, ¿se pueden abrir las playas? Mira, también la playa es un lugar de poco riesgo. Hay brisa, va a mantener un poco el espacio entre las personas, pero yo no quisiera poner en berenjenales a las autoridades que ya tienen suficientes problemas. Ellos dicen que la playa está cerrada, bueno, pues está cerrada. Pero hay cosas como los ambientes abiertos, parques, playas, que yo creo que razonablemente se pueden empezar a abrir, porque el riesgo allí es muy bajo. Y hay que permitirle ya a la gente que quiera salir, por lo menos salir a la calle, salir a un parque, salir a la playa, desde luego no ir en un transporte público. Pero si tú puedes salir caminando ya a la calle, no vas a tener relación con otras personas, vas a mantener una cierta distancia, no porque cruces el camino con una persona infectada te vas a infectar. Se necesita una dosis, como decíamos. Eso está respirando persistentemente. Entonces, yo creo que sí ya tenemos que ser más conscientes de que hay gente que ya no aguanta y que necesita el espacio, por lo menos el espacio abierto, para sentirse un poco mejor. Es que nos habían dicho también en este espacio, doctor Alejandro Macías, algunos colegas suyos, que por ejemplo salir a correr, que es peligrosísimo, porque uno al correr, pues expulsa mucho más aire y gotitas de saliva que cuando uno va caminando. Entonces que esas gotitas pues quedan volando y el que va atrás pues le caen todas encima. ¿Es cierto? Sí, eso es muy peligroso en un gimnasio, Eduardo, porque en un gimnasio pues sí, el aire está viciado por más que lo ventile. Pero en un parque, eso de hecho es un sujeto de mucho cuestionamiento. Antes salió precisamente un reportaje de eso en el New York Times, donde la gente se enoja porque ve un corredor sin mascarilla, pero luego va y se mete en un lugar cerrado. Sí es verdad que expulsas gran cantidad de secreciones y virus, pero al aire ambiente ahí se dispersa con mucho más facilidad. Entonces si vas corriendo, bueno, pues manténle distancia al de adelante, hazte para un ladito, o lo pasas o le dejas su distancia, no vayas tan cerquita. Pero el riesgo no es el mismo que estar en lugares cerrados. Otra vez, es mucho más riesgoso meterse ahorita en un vagón atiborrado del metro que salir a correr en un parque, definitivamente.
Aquí una última pregunta, doctor, y de verdad le aprecio mucho su tiempo. Aquí la señora Georgina Díaz nos está diciendo, es que comenté yo una nota antes de hablar con usted sobre la automedicación y que esto está generando que mucha gente consuma antibióticos que están haciendo resistentes ya a muchas bacterias y esto está provocando mortalidad. Y la señora Georgina dice, ¿y entonces qué hacemos? Lo cierto es que no hay un antibiótico para el COVID, ¿no? No hay un antibiótico para eso, no tomen antibiótico. Yo paciente que veo, paciente que ya de alguna manera se la ingenió y ya se está tomando un antibiótico o ya se está inyectando un antibiótico, particularmente la ceftriaxona, que la han arruinado y que se ha hecho resistente ya a muchas bacterias a la ceftriaxona. No usen antibióticos, no les van a servir, los pueden complicar, les puede dar una colitis grave, tan grave como la COVID. Entonces, no, también empiezan a tomar múltiples medicamentos, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina. No, primero consulten, aunque sea por teléfono con su médico. Si no tienen dificultad para respirar, no pasa nada. En el momento en que tengan dificultad para respirar, que la fiebre sea persistente, vayan a que los evalúen, vayan mejor a que los evalúen, pero no tomen medicamentos por su cuenta. Lo van a arruinar todo, lo van a hacer más difícil y se puede complicar sustancialmente más la cosa. Doctor Alejandro Macías, infectólogo y miembro de la Academia Mexicana de Medicina, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias y ojalá podamos platicar otra vez porque vaya que lo explica con mucha claridad. Muy amable. Gracias, Eduardo. Un gusto estar con tu auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes y cuídese mucho y gracias por estar